Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Continuamos con la segunda epístola a Timoteo. La vez pasada David nos recordaba el contexto de lo que estaba pasando Pablo al escribirle esta epístola a su amado discípulo Timoteo. Seguro que has visto en internet o redes sociales retos que le ponen a la gente y los transmiten, los graban y se convierten en retos virales. Hay un personaje que aparentemente es un influencer muy reconocido, MrBeast se llama. Este personaje lo que hace es que va creando retos y es así como va monetizando sus videos. Lo que hizo MrBeast es crear un reto en donde puso a 100 personas dentro de un círculo, una circunferencia delimitada. Y el objetivo era no salirse de ese círculo. Entonces las 100 personas no tenían que salirse. La última persona que se saliera de ese círculo pues iba a ser la ganadora de $1 millón. Esa es la recompensa, $1 millón. Sin embargo, el influencer MrBeast dejaba claro qué era lo que conllevaba. Iba a haber sufrimiento, iba a haber hambre, obviamente, no iba a haber la comodidad de la cama, la comida, cobijas, baños. Tenían que hacer del baño donde pudieran dentro de esos 100 metros. Las condiciones eran claras, no va a ser fácil. Sin embargo, el último que salga de este círculo se va a llevar $1 millón. Te preguntarás si hubo gente dispuesta a estar dispuesta a pasar por todas estas condiciones. La incomodidad, el sufrimiento, el insomnio, el hambre, la vergüenza de ir al baño enfrente de todos. La realidad es que sí hubo un ganador. Una persona después de 90 y tantos días se quedó con la recompensa, con $1 millón. Y te preguntarás, ¿vale la pena? Seguramente para esas 100 personas y para el ganador vale la pena. ¿Qué es lo que tú harías con $1 millón? ¿Qué es lo que harías con tanto dinero? Vale la pena pasar por ciertas cosas para recibir una recompensa, y más si es una recompensa bastante jugosa, ¿cierto? $1 millón. Valió la pena para el ganador, valió la pena para las personas que lo intentaron. Esta mañana me gustaría preguntarte a ti,
¿Qué es lo que te lleva a soportar? ¿Qué es lo que te lleva a invertir tu tiempo, tus recursos? ¿Qué es lo que te lleva a pensar que vale la pena todo el estrés que estás viviendo, todas las tareas, el estrés en el trabajo, la presión a los compañeros, al jefe? ¿Qué es lo que te lleva a soportar todo ese sufrimiento, todas esas dificultades? Y podríamos responder lo que nos salta a la cabeza inmediatamente es, bueno, si es el trabajo, soportar al jefe, las tareas, las condiciones, 6 días a la semana, 8 horas, lo soporto por una recompensa, y esa recompensa es el salario, la semana, es la quincena, es el mes, vale la pena, ¿estás de acuerdo? Porque necesito ese dinero para poder sustentarme, necesito ese dinero para poder proveer, necesito este dinero para poder pagar la casa, el coche, la gasolina, el transporte, comer, etcétera. Vale la pena soportar todas las dificultades del trabajo porque la recompensa es la quincena, es el dinero. De la misma manera, cuando estamos estudiando y estamos ahí a punto de terminar la carrera, lo que estemos estudiando, las tareas, los trabajos, los profesores, los compañeros, y nuestro objetivo está en terminar la carrera. Esa es nuestra recompensa. Y entonces pasamos todo eso con tal de recibir un objetivo, una recompensa. Esa recompensa es el título. Ese título me va a poder llevar a conseguir un buen trabajo. Ese buen trabajo me va a poder ayudar a proveer, a tener dinero, a comprar comodidades, a cambiar mi celular, a comprar otro coche, a comprar una casa más grande, un segundo piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos guía a soportar las dificultades. La recompensa que estamos buscando al final de nuestro trabajo. Sin embargo, todo eso la recompensa es bastante atractiva hasta que ese dinero se acaba, hasta que el trabajo que yo pensé que iba a conseguir no es del todo hermoso como yo pensé que iba a ser. Hasta que la casa que me he comprado resulta que ya no pude seguir construyendo, que no era la casa que yo quería, que se empezó a cuartear. No es el coche que tanto anhelaba porque ya no puedo pagarlo. Todo se va consumiendo con el tiempo. Y entonces date cuenta, nos esforzamos, invertimos tiempo, recursos, nuestra energía, la presión, por una recompensa que al final va a ser una recompensa que no nos va a satisfacer del todo, que va a ser temporal, que se va a acabar, ese dinero se va a acabar, lo vamos a malgastar y nos vamos a terminar insatisfechos, añorando otro objetivo, otra recompensa. Y ahí nos ves embarcándonos en un objetivo más para poder conseguir otra recompensa, y eso me lleva a seguir soportando las dificultades, el estrés, la presión, porque estamos buscando una recompensa. Y esa es la razón la que nos motiva, la que nos mueve, es nuestra gasolina, es nuestro combustible, la recompensa que está al final de todas las dificultades y de todo el estrés. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que sea algo malo. Sin embargo, en esta porción, Pablo le va a apuntar a Timoteo y nos va a apuntar a todos nosotros a una recompensa mucho mejor, una recompensa que no es perecedera, una recompensa que no se acaba, una recompensa que está garantizada y que no nos decepcionará, que no se acabará, que no nos defraudará, que no se consumirá. Una mejor recompensa por la cual vale la pena soportar absolutamente todo. Vale la pena soportar el estrés, la presión, el rechazo, el sufrimiento, inclusive vale la pena soportar la muerte. Nosotros recordamos, la vez pasada nos platicaba David del contexto, en qué situación se encontraba Pablo. Pablo, apóstol de Cristo, después de su conversión, después de ese encuentro con Jesucristo en Damasco, ¿te acuerdas? Ha dedicado su vida al Evangelio, a la predicación del Evangelio, a la expansión del reino. Pablo ha sido perseguido, rechazado. Mientras está escribiendo esta carta, está en prisión, encadenado, en un calabozo. Las prisiones no eran como las prisiones que vemos hoy, que tienen la televisión, tienen un lugar donde acostarse, tienen visitas. Era un calabozo, en la oscuridad, en la humedad, donde las personas que estaban encarceladas, esclavizadas, estaban encadenadas y hacían sus necesidades en el mismo lugar donde estaban. Nada cómodo, ¿cierto? Sin embargo, Pablo estaba encadenado, había sido rechazado, estaba persiguiendo a los cristianos,
Nerón era una cacería sangrienta, estaba persiguiendo a los cristianos. David nos platicaba la semana pasada. Sin embargo, Pablo es prisionero, está decidido a soportar la persecución, el rechazo. Pablo está a punto de morir y él lo sabe. Esta es la última carta que Pablo va a escribir. De todas las cartas que nosotros conocemos en la Biblia, esta es la última carta. Y lo que hace Pablo es gastar sus últimas letras, sus últimas oraciones, en darle la tarea a Timoteo, su discípulo, su amado hijo en la fe. Pablo está a punto de morir y quiere decirle algo a Timoteo, quiere alentarlo, quiere animarlo, porque sabe que vale la pena soportar y luchar. Pablo está completamente solo, lo han abandonado y te podrás imaginar la situación, una celda fría, con hambre, hipotermia, en medio de las inmundicias, enclavizado con esa situación. Y para Pablo vale la pena estar en esa situación. En nuestra porción, el capítulo 2, versículo 9, nosotros vemos cómo Pablo sufre al extremo porque lleva las cadenas como un criminal, pero Pablo no es un criminal y está sufriendo en extremo. Pablo está a punto de morir. ¿Vale la pena, nos preguntaríamos, vale la pena sufrir al punto de la muerte de una manera extrema, como dice Pablo, estar encadenado como un perro, como un animal? ¿Vale la pena? En el capítulo 1, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo que está completamente solo, que lo han abandonado los de Asia y que incluso Figelo y Hermógenes lo han abandonado porque para ellos eso no valía la pena. Porque para ellos era mejor estar libre, disfrutando de la comodidad que el mundo les daba, de su familia, de la comida. Porque para Figelo y Hermógenes eso no valía la pena, y nos podríamos imaginar preguntándole Figelo y Hermógenes a Pablo: Pablo, ¿estás loco? ¿Por qué estás sufriendo de tal manera? ¿Realmente, Pablo, crees que valga la pena? Puedes negar tu fe, nadie se va a enterar, no le vamos a decir a nadie. Puedes negar tu fe ante Nerón, puedes buscar tu libertad, no tienes que morir, estás a punto de morir, mira, ahí estás grande, ¿por qué no te retiras? No vale la pena. Sin embargo, parece que Pablo había encontrado algo por la cual valía la pena luchar, soportar, una recompensa valiosa, imperecedera. Y es lo que había encontrado Pablo. Y Pablo ama tanto a Timoteo, lo ama tanto, lo considera como su hijo, que le va a escribir esta carta, que le va a escribir esta porción, pidiéndole que no se distraiga. Timoteo, hijo mío, no te distraigas. No pelees por cosas banales, no inviertas tu tiempo, tus energías, tus recursos por cosas que son perecederas, temporales. No seas como Figelo, no seas como Hermógenes. Lo ama tanto que está dispuesto a advertirle a Timoteo lo que va a sufrir, y no le está dando a tole con un dedo, no le está diciendo: no te preocupes, tú llega a Cristo, que Cristo te va a resolver todos tus problemas, Timoteo. No te preocupes, tú llega a Cristo y mira, Cristo te va a dar, te va a bendecir con recursos, con salud, con dinero, no te preocupes. Eso no le está diciendo Pablo a Timoteo. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, le va a decir: hijo, esto va a ser difícil. Vas a estar siendo perseguido. Probablemente vayas a tener que morir. Yo estoy encarcelado como un perro a punto de morir. Hijo, no te distraigas por cuestiones superficiales, porque hay una recompensa por la cual vale la pena luchar y soportar, y esta recompensa no se encuentra aquí. Y es por eso que en esta porción Pablo le escribe una serie de imperativos, de indicaciones a Timoteo, porque sabe lo difícil que va a ser soportar, porque para Pablo no ha sido fácil, porque Pablo ha tenido que soportar las dificultades, está sufriendo en extremo y sabe lo que le espera a Timoteo. Pablo está entregando una estafeta. Pablo está a punto de morir y le va a entregar la estafeta a Timoteo, y ahora Timoteo se va a encargar de lo que estaba haciendo Pablo, y probablemente le espere el mismo destino
el que está viviendo Pablo. Y nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 6, vemos cómo Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva la llama del don de Dios. Capítulo 1, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio, soporta el sufrimiento. Versículo 9, busca la santidad. Versículo 13, sigue el ejemplo de la sana doctrina, busca la santidad. Versículo 14, cuida la preciosa enseñanza. Capítulo 2, versículo 1, fortalécete en la gracia. Capítulo 2, versículo 2, encomiendas discípulo. Versículo 3, comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado. Versículo 4, no te enredes en discusiones. Versículo 5, sé honesto. Versículo 6, trabaja duro. Versículo 7, reflexiona. Versículo 8, no dejes de recordar a Cristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, resiste, pelea, porque esto no es fácil, porque yo estoy sufriendo, porque yo estoy encadenado, porque yo estoy a punto de morir, hijo mío, resiste. 15, 16 imperativos en esta corta porción. Pablo sabe el peligro que le espera a Timoteo y lo ama tanto que le está diciendo: esto no va a ser fácil, resiste, hay peligro, esfuérzate, disciplínate, busca la santidad, porque esto no va a ser fácil. Y nos recuerda lo que decía Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Practiquen el dominio propio, disciplínense, busquen la santidad, esfuércense, manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Timoteo, el mundo te va a aplastar, el mundo te va a seducir, el mundo te va a ofrecer cosas que tú muchas veces no vas a poder negarte, el mundo te va a devorar. Porque el enemigo está como león rugiente, ese mismo enemigo que se llevó a Figelo y Hermógenes, que han abandonado la fe, que han abandonado la misión. Hijo mío, esfuérzate, disciplínate, busca la santidad. Y Pablo pone 3 ilustraciones. Versículo 3 de nuestra porción del capítulo 2. Pablo lo apunta a ser como un soldado, a disciplinarse, a soportar el sufrimiento. Porque un soldado, si se descuida, probablemente muera. Porque un soldado tiene que disciplinar su cuerpo, entrenarse para poder ganar la batalla. Pablo le está diciendo a Timoteo: sé como un soldado, disciplínate, soporta el sufrimiento. Porque si te descuidas, puedes morir, podemos perder. Pablo le está diciendo a Timoteo, versículo 4, sé como un atleta, esfuérzate, sacrifícate, entrena, fortalécete. ¿Qué es lo que hace un atleta? Entrena, se sacrifica. Pone el objetivo en entrenar su cuerpo, en disciplinarse, en sacrificarse para poder alcanzar la meta, el trofeo. Sé como un atleta, sé como un labrador. Versículo 5. Las personas que están relacionadas con el campo saben lo que trabaja un obrero, un labrador. Labran el campo, trabajan el campo. No pueden dejar de no hacerlo. Y esperan con paciencia el fruto de ese trabajo. Porque el fruto no es inmediato, porque puede durar meses, porque puede durar años las cosechas. Pablo le está diciendo a Timoteo: trabaja constantemente, no te descuides y sé paciente. Porque muchas veces vas a dar fruto, muchas veces no vas a poder recoger el fruto. Sé paciente, sé como un labrador, sé como un soldado, sé como un atleta, Timoteo, porque esto no es fácil. Porque pelear esta batalla no es fácil. Porque el mundo te va a aplastar, porque el mundo te va a devorar, porque muchas veces el mundo, el pecado, te va a hacer sentir que has caído y que no vas a poder levantarte. Por eso necesitas esforzarte, disciplinarte, trabajar duro, ser como un soldado, ser como un atleta, ser como un labrador. Porque muy probablemente, hijo, te espera lo mismo que yo estoy viviendo. El rechazo, la persecución, el sufrimiento, la muerte. Pero ¿sabes qué, Timoteo? La recompensa es mucho más grande de lo que te puedas imaginar. La recompensa no es la libertad, la recompensa no es dinero, la recompensa no es una casa, la recompensa no es el éxito, no es un trofeo, no es una batalla. Esta recompensa se encuentra en el capítulo 2, versículo 10. Porque, hijo mío, si te esfuerzas, la recompensa va a ser la gloriosa y eterna salvación
de los elegidos. Versículo 10, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo. La gloriosa, date cuenta el concepto que tiene Pablo de la salvación, la gloriosa y eterna salvación de los elegidos. La recompensa, versículo 11, porque viviremos con Él, si morimos con Él, viviremos con Él la vida eterna. ¿Te das cuenta por lo que está peleando, por lo que está soportando Pablo? Por la salvación, por la vida eterna, por la gloria de su Señor. Pablo no le está diciendo a Timoteo, vas a ser reconocido, vas a ganar millones de pesos, vas a tener un buen trabajo. Pablo le está diciendo a Timoteo, hijo mío, vas a sufrir, vas a ser aplastado por este mundo caído, pero tranquilo, porque vale la pena pelear por esta recompensa, la gloriosa y eterna salvación de los elegidos, la vida eterna. Y esto no es temporal, esto nadie nos los puede arrebatar, nadie te lo va a poder arrebatar, hijo mío, nadie te lo va a poder quitar, porque ha sido garantizado por nuestro Señor en la cruz. John Scott, un teólogo irlandés, comenta que para poder disfrutar de su reino en el más allá, para poder disfrutar de la eternidad, para poder disfrutar de la gloria de Dios, para poder disfrutar de la comunión eterna y gloriosa con Dios, debemos de participar de sus sufrimientos, soportándolos pacientemente. Y muchos de nosotros, cuando escuchamos la recompensa eterna y la gloriosa presencia de nuestro Señor y la vida eterna, es como, ¿de verdad? Esa es la recompensa. Es de verdad la recompensa, porque creo que Figelo y Hermógenes no les pareció tan atractiva, porque para ellos esa recompensa no era tangible, porque para ellos el sufrimiento, la persecución, el estar encarcelado no era nada atractivo. Porque la gloriosa y eterna salvación de los elegidos, la vida eterna, para ellos no se comparaba absolutamente nada con la libertad y la comodidad que este mundo les ofrecía. Figelo y Hermógenes abandonan a Pablo. Para ellos no vale la pena, para ellos no es atractiva esa recompensa. ¿Qué tan atractiva es esta recompensa para ti? ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir tú las incomodidades, la aflicción, la persecución, la dificultad por esa recompensa? Por la gloriosa y eterna salvación de los elegidos, por una vida eterna al lado de nuestro Señor. Porque la realidad es esta: cada uno de nosotros se está esforzando. Cada uno de nosotros está soportando XY. Cada uno de nosotros va a trabajar 6 días a la semana, 7 días, 8 horas, 9, 10 horas, ponle lo que tú quieras. Cada uno soporta a nuestros jefes, a nuestros compañeros, el tráfico, absolutamente todo, la universidad, la injusticia del gobierno. Cada uno de nosotros está soportando. Y la pregunta es, ¿por qué es que tú soportas? ¿Cuál es la recompensa en la que tienes puesta tu mira? Y no me sorprendería que muchos de nosotros respondamos que la recompensa es el salario, es la quincena, es el mes, porque eso es lo que nos motiva a trabajar, a esforzarnos, a disciplinarnos. Muchos de nosotros estamos dispuestos a disciplinar nuestros cuerpos para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, hacer dieta probablemente, pero no estamos dispuestos a disciplinarnos y esforzarnos para leer, para estudiar, para discipular. La pregunta el día de hoy sería: ¿qué tanto estás dispuesto tú a soportar las dificultades y el sufrimiento por esa recompensa eterna que Pablo está apuntando a Timoteo? Muchos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestros recursos, nuestro tiempo, por una casa más grande, por un segundo piso, por tener más comodidades, y agarro horas extras, y agarro este trabajo que me dificulta la asistencia a la iglesia, que me dificulta la comunión con la iglesia, asistir al grupo de comunidades, porque estamos invirtiendo y estamos dispuestos a soportar por cosas que consideramos que valen la pena, que es la comodidad, no es la eternidad.
Es la comodidad que a nosotros nos da comodidad. ¿Qué importa la santidad? ¿Qué importa? Y probablemente no lo decimos explícitamente, pero es lo que refleja nuestras decisiones. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la recompensa que nosotros tenemos en mente cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo? ¿Qué estamos soportando para poder alcanzar esa meta, ese objetivo? Pablo sabe lo difícil que es, Pablo sabe las tentaciones que hay, Pablo sabe las necesidades, Pablo sabe la soledad. Pablo sabe porque vive en este mundo, porque está encarcelado, porque pide a gritos que alguien lo acompañe, porque se siente solo, porque lo han abandonado. Eventualmente le pide a Timoteo que le traiga un abrigo, que lo visite a alguien. Pablo sabe lo difícil que es, las tentaciones, la soledad, las necesidades. Pablo sabe y está consciente, pero para Pablo vale la pena. Y sabe que es difícil, pero escucha, le dice a Timoteo, Timoteo, no estás solo. Versículo 2, capítulo 1. Timoteo, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete, y en el original este verbo está en una voz pasiva, es decir, que la acción no recae en el sujeto. Diría, sé fortalecido. Hijo mío, sé fortalecido por la gracia que tenemos en Cristo. Hijo mío, recuerda que tenemos gracia en Cristo y que esa gracia te fortalece. No estás solo, Timoteo. Tienes la gracia que te ha dado Cristo, que nos ha dado Cristo. Capítulo 1, versículo 8. Con el poder de Dios debes de soportar el sufrimiento por el Evangelio. Tú no puedes solo, Timoteo. No puedes solo. Tienes el poder de Dios que te lleva a soportar el sufrimiento por el Evangelio. Si no tuviéramos el Espíritu, si no tuviéramos el poder de Dios, no podríamos soportar el sufrimiento. Capítulo 1, versículo 9. Porque Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Escucha, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Timoteo, no es por ti. Tú no puedes solo. Tienes el poder, tienes el Espíritu, tienes a Cristo. Tú no puedes solo. Capítulo 1, versículo 14. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. En otras palabras, Timoteo, tú lo puedes hacer. Tú puedes soportar porque tienes al Espíritu, tienes al poder de Dios. Es difícil. Sin embargo, tienes al poder de Dios, tienes al Espíritu Santo que mora en ti. Y a través de eso nosotros podemos intercambiar la comodidad que nos ofrece este mundo por la eternidad que nos ofrece el precioso Evangelio que nos los ha dado Cristo. Tú no puedes solo, pero tienes al Espíritu, tienes al poder de Dios, porque sin Dios yo no hubiera podido soportar absolutamente nada. Es lo que dice prácticamente en Filipenses capítulo 4, versículo 13, ¿recuerdas? Pablo nos dice, sé vivir en pobreza y necesidad, en cualquier circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si no fuera por Cristo, no fuera capaz de vivir en estas condiciones. Porque Cristo es la recomotiva, la gloriosa salvación de los elegidos, es lo que me motiva, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Porque si no fuera por Cristo que me fortalece, no pudiera soportar todo lo que estamos soportando, Timoteo. Pablo ama tanto a Timoteo que le está advirtiendo la dificultad de este mundo. Lo que tiene que soportar Timoteo es lo mismo que tuvo que soportar Pablo, y le recuerda de esa recompensa porque vale la pena. Capítulo 2, versículo 11. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y esa es la recompensa a la que Pablo está apuntando a Timoteo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos. Recompensa. Sin embargo, Timoteo, si lo negamos, Él también nos negará.
Y lo que hace referencia aquí Pablo es esa negación de impenitencia, esa negación constante de un incrédulo. No es una caída, no es un pecado que nos lleva a arrepentimiento porque tenemos al Espíritu Santo, sino es esa impenitencia. Si lo niegas, es porque no tienes el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, Él también te negará. Si somos fieles, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y aquí Pablo hace un énfasis a lo que ha dicho anteriormente. Si lo negamos porque no tenemos al Espíritu, porque somos incrédulos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él sigue siendo fiel a las promesas que Él ha dicho, que aquel que no entre por esa puerta, aquel que no reciba el Espíritu, aquel que no proclame a Jesucristo como su Señor, será negado. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel y no puede negarse a sí mismo. Hay recompensa, y Pablo está imputando a Timoteo esa recompensa, pero también hay una consecuencia y una condenación. La pregunta que nos tendríamos que hacer el día de hoy: ¿cuál es la recompensa por la cual nosotros estamos peleando, estamos soportando? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en mente cuando vienen las aflicciones a nuestra vida? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros pensamos que vale la pena seguir combatiendo, seguir sufriendo, seguir soportando lo que este mundo caído nos ofrece? Un mejor trabajo, una pareja, una mejor situación económica, sentimental, familiar. ¿Qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros a seguir peleando, soportando? Porque una de dos: o estás viviendo para este mundo, o estás muriendo este mundo para vivir en uno eterno. Y esa es la realidad. Estás viviendo en este mundo para morir a un mundo venidero, o estás muriendo a este mundo, a los placeres de este mundo, para vivir en un mundo venidero. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Cuál es la recompensa que estás buscando? Porque no hay vida sin muerte. Porque el llamado del cristiano es un llamado a morir. El llamado del cristiano es un llamado a tomar nuestra cruz y morir a nuestros propios deseos, el morir a nosotros mismos. Y el morir no es nada agradable. El morir a nosotros mismos es doloroso. El morir a nuestras pasiones, el morir a nuestros deseos, el morir al pecado, no es nada placentero. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que no hay vida sin muerte, no hay gloria sin cruz. Y eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y es el camino que nos ha dejado nuestro Señor Cristo. La cruz, un recordatorio del sufrimiento, de las repercusiones del pecado. Sin embargo, resucitado en gloria. Versículo 16. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo. ¿Cuántas veces habías escuchado de Onesíforo? ¿A cuántas personas conoces que se llamen Onesíforo, sinceramente? ¿Cuántos de tus amigos o los hijos de tus amigos se llaman Onesíforo? Nadie. Yo la realidad es que no conozco a nadie que se llame Onesíforo, pero quiero que te des cuenta de algo. Onesíforo le dio ánimo a Pablo, no se avergonzó de las cadenas de Pablo, no se avergonzó del evangelio. Versículo 17, al contrario, cuando estuvo preso en Roma estaba la persecución. En Roma los cristianos estaban siendo perseguidos. En Roma los cristianos estaban metidos al Coliseo peleando con animales. En Roma los cristianos estaban siendo prendidos, utilizados como antorchas. En Roma los cristianos estaban muriendo. ¿Y qué hizo Onesíforo? Onesíforo no se avergonzó del evangelio, no se avergonzó de Pablo, y estuvo dispuesto a ir a buscar a Pablo en Roma, a la boca del lobo, para poder ayudar a Pablo. Y no simplemente en Roma, versículo 18, sino que también le sirvió cuando estuvo preso en Éfeso. Onesíforo desconocido por cada uno de nosotros. Onesíforo desconocido por una sociedad.
Onesíforo, desconocido en los héroes de la Biblia, sin embargo, conocido por su Señor. Onesíforo estuvo dispuesto a sacrificar, a poner en riesgo su vida. Y Pablo está consciente de esto. Date cuenta, versículo 18, que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Onesíforo estuvo dispuesto a dejar a un lado la comodidad, a poner en riesgo su vida, porque sabía cuál era la recompensa, porque sabía lo que le esperaba, porque sabía lo que estaba en juego. Onesíforo intercambiando la comodidad por la eternidad, sufriendo, soportando, disciplinándose, confiando en esa promesa que se le había dado, poniendo en riesgo su vida. No sabemos si Onesíforo murió o vivió. Sin embargo, lo que sabemos es que fue un héroe, fue un grande. Onesíforo, desconocido por todos nosotros, pero conocido por su Señor, recibiendo esa recompensa eterna, la vida eterna, la comunión con su Señor. Y esto se contrapone directamente con lo que John Piper describe como la tragedia del sueño americano. La tragedia del sueño americano, según John Piper, no creo que sea simplemente en Estados Unidos. La tragedia del sueño americano para John Piper es esa constante búsqueda de comodidad, donde el americano promedio, yo me atrevería a decir que el humano promedio está enfrascado, soportando, viviendo para comodidades, para una casa más grande, una casa en la playa, para poder jubilarse un día y tener una casa en la playa, cerca de playa, a la cual le permita salir a la playa a recolectar conchas. Y cada concha que tú levantas es con un suspiro que dices, ay, lo he logrado. Lo he logrado. He terminado mi vida en tranquilidad, al lado de la playa, disfrutando del amanecer, escuchando los pajarillos como cantan, recolectando conchas. Muchos de nosotros no vivimos en Estados Unidos, pero vivimos en México. Y lo que nosotros hacemos es perseguir el sueño mexicano. Queremos comodidad, queremos y soportamos las dificultades de la vida por un mejor trabajo, por terminar de construir la casa, por pagar Netflix, HBO, Disney, por irnos de vacaciones, por un coche. Y para nosotros eso vale la pena, porque esa es nuestra recompensa. Esa es nuestra recompensa. Muchos de nosotros podríamos ser descritos como Figelo y Hermógenes, cambiando la eterna y gloriosa vida eterna por la comodidad que nos ofrece este mundo. La tragedia del sueño americano, la tragedia del sueño mexicano, distraídos por conchas, recolectando conchas, distraídos por tener más relevancia, por tener un mejor trabajo, un mejor coche, un coche más grande, una mejor casa, una pareja. Y el día de mañana estas personas se van a presentar delante de nuestro Señor y nuestro Señor le va a pedir cuentas y estas personas les van a decir, mira, Señor, todas las conchitas que recolecté. Porque el día de mañana nosotros nos vamos a presentar delante de nuestro Señor para recibir esa recompensa. Y muchos de nosotros vamos a decir, mira, Señor, 3 pisos en la casa, Mira, Señor, 4 cilindros, nuevo. Mira, Señor, ¿a poco no está bien guapo? Está bien guapa. Mira, Señor, cuántas contratos en plataformas no tuve. ¿Cuántas películas no vi? ¿Cuánta ropa no compré? Mira, Señor, porque esa es la recompensa que estamos buscando. Recompensas temporales, recompensas pasajeras, recompensas que nos satisfacen, que nos distraen. Estamos viviendo por aquello que podemos perder de un momento a otro. Esa casa se puede caer. Ese coche se lo pueden robar, ese trabajo se puede perder, esa persona nos puede traicionar, se puede ir. Estamos viviendo por conchas, por cosas que no tienen ninguna relevancia.
Esa es nuestra recompensa. Estamos satisfechos con conchas, distraídos por conchas, y Pablo no quiere eso para Timoteo. Y le dice: hijo, despiértate. Esta es la pelea y esto es lo que te espera. Disciplínate como un soldado, entrena como un atleta, trabaja como un obrero, porque esta es la recompensa. Mateo 16:26 nos dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero? ¿De qué sirve ganar el mundo entero? ¿De qué sirve ese coche? ¿De qué sirve esa casa? ¿De qué sirve ese trabajo? ¿De qué sirve esa mujer, ese hombre? ¿De qué sirven todas esas cosas si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué sirven todas esas cosas? ¿De qué sirven todas esas conchas que te distraen de la eterna y la gloriosa salvación de los elegidos, de una vida eterna en gozo, en presencia de nuestro Señor Jesucristo? Pablo está escribiendo esta última epístola porque está a punto de morir, porque está encadenado, porque está sufriendo, porque tiene hipotermia, porque tiene hambre, porque se siente solo. Y no le dice a Timoteo: Timoteo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Hay un dicho que dice: no prepares el camino para el niño, prepara el niño para el camino. Y lo que está haciendo Pablo es preparar a Timoteo para el mundo. Este es el mundo caído, esta es la realidad de este mundo, Timoteo. El mundo te va a devorar, te va a querer aplastar, te va a querer seducir. Pero pelea, recuerda esa recompensa, no te distraigas. Versículo 8 de nuestra porción, capítulo 2, versículo 8, le dice: Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro al extremo, al llevar las cadenas como un criminal. No dejes de recordar a nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo dispuesto a morir por nosotros, dejando su comodidad, lo que este mundo le ofrecía, despojándose de toda su deidad, crucificado, desgarrado, desangrado. Estuvo dispuesto a morir por nosotros para poder recibir y sentarse a la diestra del Padre. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: hijo mío, Timoteo, no hay vida si no hay muerte. No hay gloria sin la cruz. No hay plenitud sin sufrimiento. Cristiano, el día de hoy me gustaría preguntarte: ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué estás peleando y soportando? Porque una de dos: ¿estás peleando por conchas o estás peleando por la gloriosa y eterna salvación? Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor, que nos fortalezca, Señor. Ayúdanos a recordar el sacrificio de nuestro Señor. Ayúdanos a recordar que no hay vida sin muerte, Señor, que el llamado del cristiano es un llamado a morir, a tomar su cruz y morir a uno mismo. Señor, ayúdanos que tu Espíritu nos fortalezca a no sucumbir ante los placeres y tentaciones de este mundo, Señor. Padre, sé con cada uno de nosotros. Sabemos que esto no es fácil, lo sabía Pablo, lo sabía nuestro Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.